Pero quisiera aprovechar la pregunta al señor Carlos Barrera. ¿Qué penalidad existe de parte de Ocinermin, en este caso, a un, digamos, intermediario, mayorista o minorista que incurre, digamos, por ejemplo, a la venta ilegal, de repente al peso ilegal, bueno, y a otras cosas más? ¿Qué penalidad existe? ¿Algunas? ¿Y cuántas hasta la fecha Ocinermin ha sancionado? Para que el señor presidente de Ocinermin pueda continuar y responder a las preguntas, por favor. Sí, agradezco la pregunta a través de su intermedio, señor presidente. Efectivamente, como menciona el señor congresista, este proceso ha sido importante porque se ha detectado todo eso, se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores, se han impuesto multas y esto ha llevado al que contar con información e iniciar estos procedimientos, muchos o han cerrado o han formalizado sus actividades. Nosotros les podemos alcanzar por escrito la estadística de todos los casos, las multas impuestas en un UIT y dónde han estado ubicadas. Gracias, congresista. Interrupción, por favor, ¿Ha terminado su presentación, señor presidente de Ocinermin? Por favor. Señor presidente, una interrupción. Mire, tratemos de evitar las interrupciones porque luego de la presentación vamos a tener la oportunidad de preguntar a los distintos funcionarios de las distintas instituciones presentes. Puede continuar, señor presidente de Ocinermin. Presidente, en esta lámina vemos un ejemplo de los precios de referencia, el lado izquierdo del gráfico de la cadena. Allí tenemos que está actualizado al 19 de junio de este año. El PR1 es el precio de referencia, vale decir cuando asumimos que la importación se ha efectuado de los proveedores de la costa este, en el caso de Estados Unidos. Y tenemos los productos GLP, los gasooles, el diésel y luego los petróleos industriales. Y en la parte inferior del recuadro aparece ese precio de referencia y cómo está con estos componentes que tienen en el caso del GLP un 60% de propano, un 40% de butano. Y aparece el precio FOB-Pisco, asumiendo que se importara hasta Pisco, y aparece el Callao marítimo y el Callao terrestre, asumiendo que se lleva por cisterna o por buque al Callao este producto. La siguiente, por favor. En esta es solamente la referencia que ahora el extremo derecho de la cadena de valor, los precios usuario final, y allí facilito que está en base de datos y también, como decíamos, en móvil a nivel nacional, da la información de todos estos productos. La siguiente, por favor. Allí se muestra que da la información georreferenciada y permite elegir, y va con colores tipo semáforo, los precios que están cercanos a la ubicación del celular y también si decide ir les da la ruta, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a pasar al tema 4. Esta es un poco la referencia que mencionaba. Lo que allí ilustramos es que el año 2003 se dispone el que Ocinermin dé esta información de los precios de referencia y el componente es que lo haga bajo los criterios de una empresa eficiente. No es simple y llanamente reflejar los precios que los competidores adoptan, sino una empresa eficiente en qué costos incurriría. Y eso es del año 2003. Y el año 2004, pues hay otra normativa por la cual se dispone que se cree un fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Eso en línea a que ya desde el 2002 se apreciaba una tendencia alcista en el mercado internacional. Recordemos que llegó un pico el precio internacional de petróleo hasta $147 el barril. Y entonces este fondo de compensación, la idea era que no se traslade a inflación, que no impacte en el usuario final, y trataba de subsidiar aquellos casos en que había un elevado precio internacional, vale decir los picos, y tratar de recuperar cuando hay valles, cuando hay baja, ¿no? Entonces, solamente para ilustrar que esa medida en aquel entonces trataba de atenuar los impactos en el mercado. La siguiente, por favor. Aquí, de manera rápida y esquemática, reflejar lo que adelantábamos un poco. El precio de referencia 1 simula la operación eficiente de importación, el precio de referencia 2 asume el precio eficiente de una exportación y allí las gráficas son los colores. La más oscurita es para importación, la rojita es de exportación y en la parte inferior derecha vemos el caso de
cómo traer combustible GLP al Callao, por ejemplo, saliendo de Pisco. Y allí aparece, por ejemplo, al precio internacional, que puede ser un 80% del costo, se le considera un 13% de los fletes y la merma, y otros 7 completarían el 100% de esta empresa eficiente. La siguiente, por favor. En este gráfico ilustramos un poco la referencia internacional del precio que tiene el petróleo, el crudo, ¿no? Y allí lo que nos ayuda es, esta estadística es 2015 a 19 de junio de 2017. La línea inferior en color negro es el precio internacional del barril de petróleo crudo. Y lo que vemos es que estos productos refinados se encuentran de manera variable por encima del precio del crudo, ¿no? Entonces tenemos gasolinas, tenemos diésel. La siguiente, por favor. En este caso tenemos también esa referencia internacional en la cual la línea negra también es el precio internacional del crudo. Lo que ocurre es que estos productos, los residuales y GLP, muestran precios por debajo del precio internacional crudo porque en el proceso de refinación son una especie de subproductos, a diferencia de las gasolinas que ya sean para avión, ya sea para otros destinos, que son más caras, en este caso tienen un costo por debajo del precio internacional. La siguiente, por favor. Aquí ilustramos un poco este comportamiento y tomamos la estadística 2011 a junio 2017 de la participación de este Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Para el caso del gasol 90, considerando precios de paridad de importación, estuvo hasta agosto 2012. Entonces, lo que ustedes aprecian en líneas horizontales, esos segmentos, era el precio de lista que tenía prácticamente Repsol y Petroperú, y la línea celeste es el precio internacional del gasol. Entonces vemos que la banda de precios, estos segmentos que aparecen con líneas horizontales azules y rojas, trataban de mitigar esta volatilidad del mercado internacional. Y se retiró de este fondo en agosto de 2012. Ya no participa este combustible del Fondo de Estabilización y vemos allí que el comportamiento más o menos ha estado siguiendo del precio de lista del mercado local al precio internacional del gasol de 90. La siguiente, por favor. En este caso, el caso del diésel, por ejemplo, aún se mantiene en este Fondo de Estabilización. Y vemos allí pues, que trataba de atenuar de un lado los picos, más o menos luego se ha alineado con el precio internacional y más o menos que lo sigue. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo pues, también se mantiene en este fondo de estabilización. Vemos en el lado izquierdo igual esas líneas horizontales pues trataban de mitigar la volatilidad del precio internacional y ha tenido así como atenuar picos, pues también valles, pero vemos allí en estas líneas rosadas, un poco puntos rosados, no las líneas horizontales, es el precio neto del mercado local, en este caso sería Petroperú plus Petrol. Y vemos que en algunos casos han salido fuera de este rango, ¿no? Se han pegado al precio internacional cuando subía y luego cuando el precio internacional ha bajado, pues se han quedado por arriba, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso tratamos ya de ilustrar qué dificultades muestran los usuarios con esta problemática de los combustibles. De un lado ya dijimos, y lo vamos a ver al final en conclusiones, que cuando hay alzas, por ejemplo, pues inmediatamente sube el precio, ¿no? Cuando hay reducciones, pues a veces se demoran, ¿no? Entonces no hay un trato, digamos, igual para ambos casos. Pero también tenemos el caso por ejemplo, del servicio domiciliario. Lo habíamos adelantado en la lámina inicial, vamos a verlo rápidamente. Un GLP que se compra en una estación de servicio, pues tiene un precio porque el costo lo incurre el usuario. Dedica tiempo, va con un transporte, trae el balón, luego lo instala y lo cambia en su domicilio y luego cambia el otro balón. Y luego cuando decíamos esta especie de delivery, que uno llama por teléfono y viene la persona, pues hay un diferencial de precio
y allí los costos de los actores dijimos que eran más del doble de los que estaban en hidrocarburos líquidos y allí tienen variedad de precios. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el consumo vehicular tanto en gas licuado de petróleo como en gas natural vehicular. Vemos que las unidades de medida pues pueden prestar a que el usuario final no tome siempre mejores decisiones. Vemos que el GLP está en soles por litro desde que empezó, pero el gas natural vehicular está en soles por metro cúbico. Evidentemente, por propiedad física de líquidos y gases, sabemos que el gas, su tendencia física natural es a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, en este caso, va a una presión de 200 bar en el suministro de las estaciones de servicio, ¿no? Luego tenemos el llenado de tanque, cuánto equivale en soles, cuándo es la autonomía de desplazamiento de ese vehículo y se saca un costo por kilómetro que tiene una diferencia y también hacemos un equivalente a galón, ¿no es cierto? Entonces, asumiendo que sean comparables por este equivalente, vemos que el gas natural vehicular es más económico que el GLP. Solo como nota al paso, en este caso estamos comparando consumos nada más de los combustibles, pero hay otro elemento de decisión que es que el usuario final decide cuánto le cuesta adaptar su equipo, ya sea en GLP o GNV, esos equipos si son carburados, si son por inyección, ¿no? Hay diferencias de precio y también criterios que toman los usuarios si van a desplazarse solo en Lima o si van a salir fuera de Lima. Entonces el abastecimiento de GNV no está en todo el territorio nacional. Entonces son diferentes variables que solamente las enunciaba. Una pregunta muy breve, si me permite. Sí, adelante. ¿El usuario puede tomar una decisión adecuada si tiene distintas unidades de medida en los distintos grifos y no hay uniformidad en el tema y no puede comparar y no puede tener una referencia válida para tomar una decisión? Le agradezco la pregunta, presidente. Justamente lo tratábamos de ilustrar como problemática y lo que queríamos proponer es que esto ayudaría si una decisión coordinada del Ministerio con la autoridad competente que es INACAL en metrología se puede brindar información de uniformizar. Es lo que estábamos tratando de ilustrar, que hay variadas fuentes de problemática y cuáles podrían ser las salidas. Gracias, presidente. Para que concluya, señor presidente. ¿Terminó ya? Unas pequeñas laminitas. Sí, por favor. Ya, puedo pasar rápidamente, pero les quería mostrar la siguiente, por favor. Lo que digan, presidente. Sí, ok, ok. Gracias. Bueno, aquí les mencionábamos de manera comparativa, por ejemplo, el rendimiento, ¿no?, medido en unidades de kilometraje de los combustibles, y como les dije, solo por consumo. La siguiente, por favor. Ahora vamos al caso derecho del gráfico de la cadena de valor. Aquí estamos con precios, por ejemplo, en Lima Metropolitana, si vemos la parte superior es gasol de 90. Podemos apreciar cuál es el valor más bajo. Estamos considerando por regiones Lima, y entonces Lima Este tendría el precio más bajo, 9 soles 45, pero curiosamente también tiene el precio más alto, sería 12.45, ¿no? Entonces es una varianza pues bastante mayor que otras áreas, ¿no? Ahora, vemos a la derecha del grifo los componentes, ¿no? Entonces, 56% del precio final sería el insumo que se denomina. Un 23% pues va en la parte de impuestos y el 17.6 sería el margen, ¿no? Luego en la parte inferior lo vemos ya a nivel nacional, o sea, no solo Lima, sino a nivel nacional. A nivel nacional, el mismo gasol de 90, por ejemplo, ¿cuál es el precio más bajo? Esto es a fecha 22 de junio de este año. 9 soles 10 en la región centro del Perú, ya no Lima, centro, 9 soles 10. ¿Cuál es la más alta? En la noroeste, 13.96 soles el gasol de 90. Y si vemos la composición de la participación, 57% sería el insumo, ¿no es cierto?, 26% los impuestos, 16% el margen. La siguiente, por favor. Ahora vemos el GLP, con el mismo criterio, Lima en la parte superior, Perú en la parte inferior. Entonces vemos allí, perdón,
¿Puedo seguir? Ya, vemos que en el GLP el precio más bajo al 22 de junio estaba en Lima Este y Lima Norte. Y el precio más alto estaba en Lima Centro, con 41 soles 50, ¿no? Vean la diferencia de 27 soles a 41 soles 50, ¿no? Ahora, si tomemos nota, a la derecha del balón está la estructura. ¿Cuánto es el insumo, el productor? 42,5% del costo final. ¿Cuánto es la planta envasadora? Dijimos que aquí en GLP hay un actor adicional que es el que envasa. El envasador tiene 15,3%, el local de venta 26,9% y el impuesto 15,3%. Eso es en Lima. En la parte inferior vemos Perú. El precio del balón de 10 kilos, 24 soles 50 en la región centro de Perú, al día 22 de junio. Y la más cara que tenemos es en el noreste de Perú, a 44 soles el balón de 10 kilos. Y tenemos la composición, ¿no? 40,6 el insumo del que tiene este GLP, la planta de envase 27,7%, el local de venta 16,4% y los impuestos 15,3%. Congresista Aramayo. Muchas gracias. Saludar la presencia del señor Carlos Barrera. Hasta hace poco por el sur del país ingresaba mucho balón de contrabando. ¿Sigue ingresando y cómo y cuánto incide en el costo del balón en esta parte del país? Gracias. Puede continuar, señor presidente. Sí, agradezco la pregunta, presidente, a través de su intermedio. Efectivamente, nosotros tenemos algunos países de frontera con los cuales hay un mercado negro, no de ahora, sino que digamos un tanto histórico, y es porque en estos países pues hay unas políticas de subsidio. Y el subsidio pues justamente es una señal que permite este mercado negro, justamente contra un mercado en libre competencia. El mercado negro pues tiene dos impactos terribles. Uno es que genera un drenaje no legal, que no paga impuestos y que tampoco en calidad asegura que cumpla con las condiciones mínimas. No hemos desarrollado el total que sí Luis Indocopi de todos los balones de GLP que van desde 3 kilos, o sea, toda una variedad, pero sí tenemos información, poco a poco esto se viene controlando y la idea es que las denuncias, en la medida que aparezcan, pues justamente nos dan el insumo para tomar acción. Y estas acciones se hacen en coordinación con las instituciones competentes, inclusive con las fuerzas policiales y quienes tienen competencia para inclusive decomisar y tomar acciones, ¿no? Pero esto es una realidad, ¿no? Lo tenemos en las fronteras, en algunas de ellas. Justamente, sí, a través de... ¿Ha terminado, señor presidente? Sí. Muy bien. Sí. O sea, ¿puede la dar cuenta de respuesta, las conclusiones? sí, perdón, presidente. Para que termine, señor Sí. presidente, ¿por qué? Bueno, en este gráfico solamente es a nivel nacional, si me permiten. Aquí podemos ver el caso, por ejemplo, de Loreto. Un diésel está en 8 soles 4, este es el más bajo de todo el país. ¿Y qué pasa con la gasolina de 84? Está a 8 soles 9, o sea, subió 50 centavos, solamente como referencia de la variedad, ¿ya? No es que sean comparables el diésel con la gasolina de 84, solamente quiero ilustrar las varianzas que hay. Si vemos aquí, el gasol 90 está a 11 soles. Vale decir que es 2 soles 10 más caro que el de 84. ¿Cuál es el mayor precio aquí en diésel? Vemos a 11,7 en Puerto Maldonado. Es 3 soles 30 más caro que Loreto. ¿Qué pasa con el más bajo en gasolina de 84? Lo tenemos acá en Huánuco. ¿Qué pasa con el gasol de 90? El más bajo lo tenemos acá, en Arequipa. Y luego si vemos Lima, por ejemplo, Lima tiene 10,6 el diésel, baja 40 centavos, 10 soles 20 en gasolina de 84. ¿Y en cuánto está la gasolina de 90, el gasol? Está a 10 soles 80, o sea, 60 centavos más. Entonces, solamente para fines de ilustrar, señor presidente, que a nivel nacional y tanto en Lima,
no hay un solo patrón, hay diferentes criterios y parte de esto es que la orografía del Perú, los pueblos remotos, alejados de los urbanos, pues generan cadenas, generan sobrecostos, la realidad es mayor, ¿no? Entonces, igual pasemos a la siguiente, tenemos el resto, pero por cuestiones de tiempo la vamos a pasar. Pasemos a la última de conclusiones. Una primera ya mencionábamos, es esta, digamos, que cuando hay baja de precios, pues hay un rezago, ¿no? Se demoran en bajar el precio, pero cuando hay alzas es al revés, ¿no? El argumento de los inventarios debiera ser tanto en alza como en reducción. La segunda está las unidades de medida diferente, ya lo observaron y allí, como les mencionábamos, creemos que ayudaría mucho que por una coordinación INACAL con el Ministerio pudieran dar algún tipo de paridad en la unidad de medida que facilite toma de decisiones. La tercera es estos servicios que mencionábamos, la distribución, comercialización, transporte, instalación, por ejemplo, del GLP, son variables y dependen a nivel nacional de la realidad que se esté desarrollando. En el numeral 4, la conclusión, tenemos que esta libertad de elección de los consumidores pues no siempre obedece a los menores precios porque hay otros criterios. Algunos prefieren la marca, algunos prefieren reducir costos de transacción. En lugar de ir al establecimiento, contratan para que se los instalen y cambien en su domicilio. También hay fidelización. Algunos les regalan inclusive objetos con la compra del GLP de 10 kilos. Les regalan artefactos, limpieza, cantidad de cosas, ¿no?, de regalo. Y también está la falta de diligencia del consumidor, ¿no?, de no estar informado en cada ocasión de compra. Eso es dinámico, ¿no? Y nosotros, como les dije, en los próximos meses vamos a incorporar en Facilito esta información de los delivery. El siguiente, el 5, es estos precios a los consumidores. En las presentaciones anteriores ya se desarrolló estas fallas de mercado que tenemos en la estructura y la falta de competencia. En la sexta conclusión, Sinermin viene ofreciendo esta información de precios tanto de referencia, dijimos, en el lado izquierdo del gráfico de la cadena, recuerden, como en el extremo derecho, o sea, los precios de usuario final. Y la séptima conclusión es que a nivel de rendimiento de consumo, bueno, de esta comparación que hemos hecho, solo en el consumo, el GNB pues es más económico que el GLP y la gasolina. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente.